Hola, muy buenos días, bienvenido a una clase más de física. Hoy día veremos lo que es la ley de Ohm sobre un conductor de una resistencia, es decir, el circuito más simple que podemos tener. El objetivo es aplicar la ley de Ohm sobre conductores de una resistencia, como lo mencionaba recién. Ok, entonces, primero que todo, para empezar la clase debemos tener súper claro lo siguiente, ¿ya? Es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice justamente lo siguiente, incluso hay algunas personas que lo dibujan en un triangulito, así que lo vamos a hacer así, ¿ya? Y en la parte de arriba ponemos voltaje, intensidad y resistencia, ¿ya? De esta manera, la ley de Ohm nos va a decir que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, al producto de esas dos cosas, ¿ya? O también podemos deducir a través de esa misma fórmula que la resistencia, de hecho la fórmula original de Ohm, porque él se enfocó en estudiar la resistencia, es el voltaje sobre la intensidad. Y también podemos deducir la fórmula de intensidad, donde nos dicen que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, ¿cómo el triángulo nos sirve para poder calcular cada una de esas variables? Un pequeño recordatorio. Por ejemplo, si yo quiero calcular voltaje, debo tapar voltaje y me queda IR, que vendría siendo I por R, ¿ya? Si yo quiero calcular intensidad, tapo intensidad y me queda voltaje dividido en la resistencia, que es lo que hice acá, ya acá abajo, en esta parte de acá, ¿ya? Si yo ahora quiero calcular resistencia, tapo resistencia y me queda voltaje, ya me queda voltaje sobre intensidad, ¿ya? De esa forma nos va a servir ese triangulito que está ahí, ¿ya? Entonces, sabiendo estas tres fórmulas, que realmente es una sola, que está despejada simplemente en función de otras variables, vamos a ir a algunos ejercicios, específicamente 3, donde vamos a calcular cada una de estas cosas. Los ejercicios son bastante simples y dicen así: calcular la variable solicitada en cada caso. ¿Por qué en cada caso? Porque tenemos tres casos muy similares en donde asignamos un distinto voltaje, resistencia e intensidad y pregunto una de las tres variables. En este caso nos dan una fuente de 6 volts, ya, esta es la fuente, ya, que también es conocida como la fuerza electromotriz en el caso de baterías o de alguna cosa que entregue electricidad, ya, pero se le conoce como FEM simplemente en vez de fuerza, porque realmente no es una fuerza que esté entregando. Ahora, si eso justamente puede generar fuerza a través de la electricidad, es otra cosa, ¿ya? Entonces voy a tener una diferencia de potencial, también conocida así, entre estas dos partes, que es de 6 volts, ¿ya? Y eso va a generar que fluya una cantidad de corriente eléctrica, en este sentido, desde el más grande hasta el más pequeño, es decir, que salen desde esta parte, van a pasar por la resistencia porque quieren llegar acá para poder equilibrar la diferencia de potencial eléctrico que existe entre estas dos áreas de la fuente eléctrica, que puede ser un enchufe, puede ser una batería, una pila, es decir, en este caso simplemente 6 volts de corriente continua, eso sí, ya no es alterna, es continua. Ok, entonces tenemos de que los 6 volts, que es la diferencia potencial, van a generar una corriente. La corriente va a pasar por acá, pasan por la resistencia y lo que están preguntando acá es la intensidad. ¿Qué ocurre? De que es la resistencia la que va a regular justamente la cantidad de electrones que van a pasar por este circuito y también el voltaje en cierta forma, ¿ya? Por lo tanto, si te das cuenta, nos preguntan la intensidad, vamos al triangulito, nos preguntan la intensidad, por lo tanto nos queda voltaje dividido en resistencia. Es decir, si yo utilizo ahora la fórmula, nos queda de que la intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la intensidad va a ser igual a ¿qué? Voltaje es de 6 volts en este caso, ¿ya? 6 volts dividido en la resistencia, que son 2 ohm, ¿ya? 6 dividido en 2 nos da 3. ¿3 qué? ¿Cuál es la unidad de medida en este caso? Amperes, ¿ya? Por lo tanto, por esta resistencia, ¿ya? Por esta resistencia van a estar pasando, o por el circuito mejor dicho, en este caso porque es de una sola resistencia, van a estar fluyendo en este sentido hacia acá una intensidad que es igual a 3 amperes, como la acabamos de calcular ahora. ¿Te das cuenta? Es simplemente aplicar la fórmula. Vamos al siguiente circuito, también circuito simple de una sola resistencia, y en este caso tengo el voltaje que es de 4 volts. Estoy poniendo distintos números porque tienes que entender de que los voltajes que entregan las fuentes de energía son distintas. Es decir, tú puedes tener incluso, por ejemplo, en el caso de una pila, hay pilas de 1,5 volts, o una batería de esas grandes, ya son de 12 volts, por ejemplo, las que ocupan los autos. Entonces, tenemos acá 4 volts, tenemos que genera una intensidad eléctrica de 2 amperes
Y nos están preguntando entonces cuánto es la resistencia en este caso. Tú dirás, oye, pero esa resistencia yo puedo cambiarla por otra cosa. No necesariamente, porque si yo te doy el voltaje y el amperaje, acá tengo una opción de resistencia. Si tú cambias la resistencia, esta variable, una de estas dos va a cambiar, ¿ya? Por lo tanto, esta es la fuente y esta es la resistencia. Algo súper importante que no mencioné es que a veces la resistencia son simbolizadas de la siguiente manera. De esa manera, o como ya la estás viendo, que vendría siendo con los dientes. Cualquiera de estas dos cosas simboliza una resistencia, por si acaso, ¿ya? Para que lo tengas claro, por si te pones a estudiar de algún libro y ves ese dibujo, ok, es resistencia también. Entonces nos pregunta la resistencia. Por fórmula, la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Ya, siempre con el triangulito en la mente para poder recordarlo. Entonces, la resistencia nos va a quedar que es el voltaje, que es de 4 volt, sobre la intensidad, que es de 2 amperes. Y eso nos da 4 dividido en 2, nos da 2. ¿2 qué? 2 ohm. Esa es la unidad de medida de la resistencia. ¿Listo? Entonces, esta resistencia que está acá es de 2 ohm. Está resuelto el ejercicio. Vamos al siguiente y último ejercicio, que te imaginarás que en este caso ahora vamos a calcular el voltaje. Entonces, nos preguntan el voltaje, tenemos la intensidad eléctrica y tenemos la resistencia. Voltaje es igual a intensidad multiplicado por resistencia. Por lo tanto, voltaje es igual a ¿quién? Intensidad, que es 10 amperes, multiplicado por la resistencia, que es de 0,5 ohm. Por lo tanto, voltaje es igual a 10 por 0,5 es 5 volt. Y ahí está resuelto el ejercicio, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, la ley de Ohm sobre un conductor con una resistencia es bastante simple de aplicar, porque solamente debes multiplicar o dividir las otras dos variables que te están dando según sea la necesidad. Es decir, en este caso tuvimos que multiplicar, en los dos casos anteriores tuvimos que dividir, ¿ya? Y así de esta manera podemos calcular las distintas variables asociadas a la ley de Ohm de voltaje, intensidad y resistencia en un circuito simple. Esa es la clase de hoy, bastante corta, pero te haya gustado. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.